Damas y caballeros, buenos días y les doy la bienvenida a nuestro seminario denominado Política Exterior en los próximos años, Comercio e Inversión, Asociación Transpacífica y Alianza Atlántica, Internacionalización de la Seguridad Ciudadana y Conflicto y Postconflicto. Quiero señalar que el objetivo fundamental de este seminario es abordar la reflexión sobre los retos que enfrenta Colombia y su política exterior en los próximos años, y sobre todo la manera como el postconflicto y los nuevos retos internacionales y las dinámicas hemisféricas y globales le plantean una serie de desafíos al país para que el país responda a través de una estrategia de política exterior, la manera como los va a enfrentar y adaptar sus intereses y sus políticas públicas a estas nuevas condiciones, tanto nacionales, regionales y globales. Pues bien, por esto quiero comenzar con la primera unidad denominada la diversificación temática y geográfica de la política exterior colombiana en la era Santos. Brevemente recordemos que la presencia de la superpotencia norteamericana a lo largo de la historia del siglo XX y su proyección tanto regional global ha influido históricamente en la política exterior colombiana. Por eso desde los años 20 del siglo pasado, Marco Fidel Suárez acuñó la famosa frase respice polum, mirar al norte, y esto marcó las tendencias de la política exterior colombiana en la medida en que las élites políticas y económicas desde la pérdida de Panamá aceptaron la hegemonía continental de Estados Unidos y decidieron que su seguridad y su progreso dependía de una alianza cercana con la superpotencia norteamericana. Obviamente hubo breves periodos de orientación hacia América Latina a finales de los 70 y luego a comienzos de los 80. Sin embargo, la política exterior colombiana, marcada desde los años 80 hasta el 2010 por el problema del narcotráfico y el conflicto armado interno, tuvo fundamentalmente que buscar un aliado que le permitiera enfrentar de manera más eficaz los retos internos que esto le planteaba. Teniendo en cuenta que en esa época de finales de los 80, comienzo de los 90 y de la primera década de este siglo, se llegó a hablar de que Colombia casi que era un estado fallido, amenazado. Gran parte del control de territorio estaba en manos de grupos al margen de la ley, y eso implicó de que a través de la cooperación con Estados Unidos y de la Unión Europea, Colombia tuviese que narcotizar su política exterior. Este fue uno de los conceptos que se acuñó, posteriormente se planteó una especie de proceso de securitización de la política exterior colombiana, es decir, donde los temas de seguridad marcaban la agenda exterior del país y su relacionamiento con actores importantes como los citados. Luego encontramos iniciativas como la del presidente Pastrana, la Diplomacia para la Paz, que posteriormente, cuando fracasan los diálogos del Caguán, cambia de una diplomacia para la guerra, y el Plan Colombia cambia su elemento esencial de lo social, y gran parte de sus programas pasan a tener un componente militar, lo que le va a permitir a Álvaro Uribe, cuando llega al poder entre el 2002 y el 2010, financiar gran parte de su política de seguridad democrática y su estrategia militar contra las FARC en el marco del Plan Colombia. Por eso se denominó que esto fue una especie de terrorificación de la agenda de la política exterior colombiana, en la medida en que Álvaro Uribe fue capaz de articular la lucha contra las guerrillas colombianas en el contexto de la lucha global contra el terrorismo del presidente Bush. De esta manera, Colombia tuvo la oportunidad de tener recursos financieros y apoyo político para
tratar de cumplir lo que se había planteado el gobierno de la seguridad democrática, y era debilitar la capacidad militar de las guerrillas y tratar de recuperar el territorio del país, en el país, y la seguridad pasa a ser el eje fundamental de las políticas públicas. Sin embargo, como muchos analistas los han señalado, se produce un proceso de ideologización de la política exterior colombiana. Las mismas dinámicas del Plan Patriota va a empujar el conflicto colombiano hacia las fronteras, y esto va a generar una serie de fricciones con los vecinos, al punto que al final del último gobierno de Uribe, en el 2010, Colombia había roto sus relaciones con sus vecinos inmediatos, Venezuela y Ecuador, producto precisamente de un desbordamiento que se va a producir de las estrategias militares y del mismo conflicto colombiano. En síntesis, se va a plantear de que Colombia bilateralizó se produjo una estadounidización de su política exterior en términos geográficos y temáticos con Estados Unidos, y esto la alejó del escenario latinoamericano, y se produjo precisamente un aislamiento total, al punto de que se llegó a hablar del Israel de Sudamérica, o una especie del Tíbet suramericano. Esta situación tiene como efectos que Colombia pierda un liderazgo regional que tiene en la región, y además establece de que aspectos fundamentales en la agenda de política exterior desaparezcan, como las problemáticas del medio ambiente, el tema de ciencia y tecnología, las migraciones, etcétera, etcétera, y fundamentalmente las relaciones con los Estados Unidos se van a plantear o en términos de seguridad o en términos comerciales. Llega el final del gobierno de Uribe, se interpretaba de que iba a ser una continuidad a la seguridad democrática. Sin embargo, con la llegada de Juan Manuel Santos al poder, se produce una diversificación tanto temática como geográfica de la política exterior colombiana. Se ha señalado, y lo veremos en la siguiente unidad, que el objetivo fundamental de Santos ha sido la búsqueda de la paz, y por eso esto también ha impactado y ha moldeado las estrategias de política exterior. La búsqueda de una solución política al conflicto armado interno se ha convertido en la estrategia fundamental de estabilización y modernización del país desde una perspectiva de las actuales élites gobernantes. Por eso vamos a encontrar una serie de reformas internas que van a ambientar y a crear condiciones favorables para posteriormente ligarla a medidas de política exterior que empiezan a proyectar una imagen distinta al país y van a garantizar el apoyo de la comunidad internacional regional y extrarregional al proceso de paz. Se adoptan leyes como la ley de reparación, restitución de tierras, el marco jurídico para la paz, el reconocimiento del conflicto interno, y vamos a encontrar que Colombia paulatinamente regresa a Latinoamérica, especialmente a Sudamérica, empieza a actuar en escenarios como UNASUR, a intermediar en una serie de conflictos, logra devolver a Guatemala al escenario latinoamericano, inicia relaciones y empieza con el Coloso del Sur, con Brasil, empieza a descubrirlo, y de esta forma nos encontramos que un país que estuvo aislado al final del gobierno de Uribe abre su política exterior, y en términos geográficos Colombia empieza a desarrollar una estrategia de relacionamiento con otros actores y otras regiones del mundo, como en el caso del Asia-Pacífico, con estados latinoamericanos, reinicia su relacionamiento con Europa, y al mismo tiempo de que abre el espectro de posibles socios en el escenario internacional, hay una diversificación de la agenda temática, porque no solamente comercio y seguridad van a aparecer en la acción exterior de Colombia, sino asuntos como medio ambiente, educación, ciencia, tecnología, seguridad alimentaria, seguridad humana, inversión, educación, en fin, nos encontramos con una pluralización de la agenda
tanto temática como geográfica, y de esta manera Colombia empieza a jugar un rol distinto y a construir una identidad en política exterior, lo cual vamos a abordar en las siguientes unidades. Les agradezco mucho la atención y los invito a la lectura sobre los aspectos históricos de la política exterior colombiana y el punto de inflexión cuando llega Juan Manuel Santos al poder de la diversificación de la misma. Muchas gracias. Gobierno Santos está cumpliendo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.